Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Acá estamos en la segunda edición de DTV y estamos siguiendo de cerca el trabajo de la comisión que recién estuvo trabajando alrededor de estas sociedades simplificadas y este proyecto que, como me explicaba recién Jessy, a quien voy a saludar. ¿Cómo andas, Jessy? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Meli? Jessy y Martín, que están hoy con nosotros. Es un proyecto que surge del oficialismo, del jefe del bloque oficialista, entre otros diputados, que pretende que, sintéticamente, Es un régimen para transparentar las sociedades de acciones simplificadas. Estos fueron creadas y reguladas por una ley votada, sancionada en realidad en el 2007, fue debatida en la Cámara de Diputados en el 2016 y aprobada por una amplia mayoría. Y ahora se quiere, es como un poco la continuidad del debate sobre qué hacer con la provincia de Santa Fe, la narcocriminalidad, cómo ha avanzado. Es un proyecto que mostró, digamos, a partir de distintas investigaciones judiciales, que estas sociedades de acciones simplificadas han sido utilizadas para lavado de activos del narcotráfico. En el caso de una banda de Los Monos, ya han encontrado 40 de estas sociedades de acciones simplificadas, porque lo que tienen es que se crean fácilmente en 24 horas sin tener que acreditar casi nada. Por eso, bueno, se han utilizado para esos fines la también. trampa. Claro. Recordemos que en la comisión que veíamos recién, la Comisión de Legislación General, pasaron el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, tal como lo plantea Jessica, porque está apuntado básicamente a la problemática del narcotráfico en Santa Fe, pero el proyecto de ley obviamente es para todo el país. Pasó por ahí también funcionarios de la FIP, de la UIF, la Unidad de Investigación Financiera. Sí. Y este proyecto de ley básicamente lo que plantea es un registro de dominio de las sociedades de acceso simplificada. Lo que plantea también es una transparencia en los balances. Lo que plantea es un registro de emprendedores. O sea, hoy por hoy nadie controla estas sociedades. Digamos, es muy laxa hoy la ley, ¿no? Entonces lo que busca este proyecto de ley es indagar un poco más en estas sociedades que, tal como lo dijo uno de los informantes de la UIF, son las que hoy tienen mayor riesgo en términos de lavado de dinero, lavado de activos, usado ese dinero justamente para el narcotráfico. Y un minuto, haciendo una pausa ahí, haciendo un poco como de memoria, en su momento, cuando surgieron estas... Ahora me van a contar un poco sobre cómo surgieron, pero tenemos una entrevista. Luciana Fernández está con este tema. Hola Meli, compañeros. Hola, efectivamente estamos aquí con el post de lo que es la Comisión de Legislación General. Acaba de finalizar, bueno, una comisión cargada de muchos juristas, podríamos decir, abogados, especialistas en derecho societario. Y tengo a mi lado a la diputada Carolina Jutrovic. Diputada, gracias por su tiempo. Y preguntarle, bueno, ¿qué conclusión puede sacar de lo que se vino de esta reunión informativa respecto a modificar este régimen que tiene que ver con las sociedades de acciones simplificadas? Bueno, me parece que ha sido muy positivo que primero podamos empezar a debatir este tema. Es una iniciativa, como ustedes saben, encabezada por el diputado Germán Martínez, en función de una serie de antecedentes que han evaluado y casos reales que han evaluado donde, al menos en la visión que tenemos del Frente de Todos y acompañando un poco la presentación de este proyecto que han hecho, como decía, nuestro presidente de bloque, acompañado por Cecilia Moró, inclusive, y otros diputados, digamos, la incidencia que está teniendo en cuanto a la posibilidad de lavado de activos, o sea, al uso ilícito de estas sociedades, que las denominamos SAS, que son las de acciones simplificadas. Entonces, lo que estamos queriendo es modificar una ley de estas sociedades que se dictó hace ya unos años, del 2017, y que entendemos que por los antecedentes que incluso hoy tuvimos presentes, por ejemplo, un juez, el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe y un fiscal federal, que dicen, bueno, que han detectado casos donde son utilizadas para hacer facturación apócrifa y de esa manera lograr evadir, digamos, el control de la justicia y lavar dinero proveniente de nada más y nada menos que el delito del narcotráfico. Entonces me parece que es un avance
Se han escuchado, por supuesto, voces en contrario, también que han venido a plantear que vamos a burocratizar la inscripción y el control de este tipo de sociedades que son muy utilizadas por lo que son las actividades de economía del conocimiento, pero bueno, en mi caso los datos que han podido brindarnos desde los expositores que han venido de parte de la AFIP y de la Inspección General de Justicia, para nosotros son números claros donde hablan justamente cuál es el avance de estas inscripciones de sociedades, en qué lugares se inscriben más, porque siempre están buscando justamente donde los controles son más laxos, ¿no? ¿Cómo le va, diputada Yutrovic? La saluda Melina Fleiderman aquí en el piso de TV. A ver, ¿cómo estás, Melina? Bien, muchas gracias. Sobre todo ahí quería ir, a los números que hoy quedaron presentados. ¿De cuántas sociedades estamos hablando? ¿Dónde están principalmente asentadas? Y en su momento, lo otro que yo quería saber, que justo antes de charlar con usted estaba por empezar a preguntarle a mis compañeros, es, ¿surgen, digamos, cuando son creadas durante el gobierno de Mauricio Macri, esta idea de generar de una manera más sencilla una sociedad, ¿surgen con qué objetivo? A ver, surge con el objetivo de generar un mecanismo, como bien dice el término, de simplificación de los trámites de una inscripción de una sociedad, ¿no? Por eso decía que fueron pensadas positivamente para poder atender la demanda de un sector muy vinculado a lo que es la economía del conocimiento, ¿no? Y de hecho acá hubo planteos de gente que defiende este régimen, planteando de que, bueno, que el problema del control que tienen, por ejemplo, las IGJ, o sea, se plantean ciertas características, ¿no? Que no hay domicilios definidos, que no presentan los balances como corresponde, y bueno, todo eso conlleva a la posibilidad de facturar apócrifamente para poder evadir impuestos y sobre todo para blanquear dinero, ¿no? Así hablando mal y pronto. ¿Y cuántas serían las sociedades que fueron inscritas bajo esta modalidad? ¿De qué universo de sociedades estamos hablando? Mira, es variable porque voy a dar un dato que daba el juez Herbeta, que decía que en función, él daba un dato positivo, decía de 1.200 inscripciones de sociedades en un cierto tiempo, desde que está esta ley, 250 habían sido con el sistema de SAS, ¿no? Pero él decía que lo daba este dato en el sentido de que cuando se hizo una resolución dentro de lo que es la jurisdicción de Santa Fe de un mejor control, o sea, las obligan a cumplir ciertos requisitos que son los que están previstos justamente en el proyecto de ley, como lo que te decía de fijar un domicilio real y sobre todo de fijar, de poder, de hacer los balances, la presentación de balances de forma periódica. Decían que, bueno, que no es que bajó la cantidad de inscripción de SAS, o sea, se mantuvo y en crecimiento, porque uno de los argumentos en contra decía que esto iba a desalentar la inscripción de este tipo de sociedades, ¿no? De los buenos, de las SAS buenas, digamos. Claro, ¿no? Sí, las que entonces, tienen realmente digamos, detrás hay números un negocio. En contradicción. Ahora, bueno, las dos. Exactamente. Entonces, lo que planteaban es que, por ejemplo, hay una disparidad, porque tenés en Córdoba un gran crecimiento, en Cava también, en Capital Federal, cuando se profundizaron un poco las medidas de control, pasó lo mismo, dejan de inscribirse, entonces eso habla a las claras de que puede estar pasando lo que vinieron aquí a poner como un mal ejemplo de lo que sucede, como el fiscal federal Rodríguez, que decía que bueno, que ellos se dan cuenta a través de un caso muy conocido en Santa Fe, que terminó siendo gente vinculada al narcotráfico y a esta famosa banda de los monos, donde una persona tenía 29 SAS inscriptas, ¿no es cierto?, y a través de esas justamente digamos, lo que tenían era el financiamiento del narcotráfico. Claro. Entonces, lo que planteaban que es una herramienta que esa gente no está en Santa Fe, no las inscribe en Santa Fe porque hay un control mayor. Claro. Las inscribe en Capital Federal o en Córdoba. Entonces, lo que es cierto que no podemos invadir jurisdiccionalmente lo que son facultades no delegadas de las provincias, pero creo que claramente podemos iniciar esta discusión
para poder entre todos, ¿no?, buscar una alternativa que nos permita interactuar entre las provincias, ponernos de acuerdo, hacer convenios, lo que fuera, para unificar un registro y de esa manera tener un mejor control de que una herramienta que fue pensada, como te decía, positivamente, no sea aprovechada por gente como, por ejemplo, los narcotraficantes, ¿no? ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Jessica Calcaño la saluda. Hoy uno de los temas que se trató es como problemática la falta de controles, y no solo en relación a la SAS, sino también de otras sociedades, marcaban varios de los expositores. ¿Dónde está la responsabilidad de esos controles, no? Porque bueno, hoy estuvieron presentes de la IGJ, de la FIP, de la UIF, como que no termina de quedar claro por cuáles son los organismos que habría que fortalecer para que existan esos controles o se mejoren. Mira, yo creo que hay que mejorar la sinergia entre todos, porque, digamos, no podemos establecer una responsabilidad puntual o focalizada. Me parece que si no tenemos una buena normativa, si no establecemos ciertas obligaciones a la hora de que las empresas, por ejemplo, se inscriban y fijen un domicilio comprobable, etcétera, la IGJ se queda sin herramientas para ir a esos lugares y controlar. Ellos dieron acá unos números sobre que de una cierta cantidad de empresas que ellos controlaron como muestreo el año pasado, el 95%, por ejemplo, no tenía los balances presentados, y un 85%, digamos, cuando fueron a los domicilios, eran inexistentes, eran apócrifos también, o sea, porque decían, esta persona hace 10 años que se fue de este lugar, o sea, y ellos tienen que controlar de esa manera, digamos. Entonces, quizás lo que tenemos que mejorar es, primero, la legislación, las herramientas de control y fortalecer a los organismos de control. La FIP planteaba lo mismo. O sea, dieron una serie de números que, bueno, no vienen al caso ahora, pero plantean que ellos tienen que tener ciertos elementos para controlar, y mostraron acá un estudio que después lo van a compartir sobre cómo ellos detectaron que estos temas puntuales, que son los más discutidos en cuanto al tema del domicilio y de la presentación de balances, serían elementos positivos para ejercer ese control. Me parece que diputada, pasa por ahí, ¿no? Hay que reforzar las normas, o sea, mejorar las normas para que se pueda hacer una mejor fiscalización y, por supuesto, fortalecer los organismos de control, no hay ninguna duda. O sea, hay una responsabilidad compartida, si se quiere, ¿no? Ahora, diputada, ¿cómo le va? Martín Iatar le saluda. Justamente le quería preguntar por eso, porque me parece que el punto aquí es apuntalar un poco los organismos de control, porque hoy en la Argentina, digamos, estamos atiborrados de leyes. Acaban ustedes de aprobar una modificación de la ley de lavados, una actualización de lo que es la ley de lavados. Y la pregunta es entonces, ¿la ley de lavados no es suficiente para esto? ¿Hace falta otra ley y otra ley? Y la pregunta del ciudadano común es ¿cuándo van a controlar, digamos, los organismos que tienen que perseguir justamente a los narcotraficantes, a los que lavan dinero? Porque la ley ya es clara, está el Código Penal, está la ley de lavado. ¿Hace falta otra ley y superponer leyes todo el tiempo para que la Argentina siga en esta situación? Hace muchos años que venimos con esta situación, el narcotráfico, lavado de dinero, lavado de activos. La pregunta, me parece, del ciudadano común es demasiada la cantidad de leyes que hay y no se hace nada. Martín, yo creo que, como dice ese popular dicho, echa la ley, echa la trampa, esta cuestión de que, digamos, cuestiones lícitas sean utilizadas o le buscan la vuelta para cometer ilícitos los que son delincuentes o criminales, eso es una realidad que la vivimos desde siempre, porque también dentro de la discusión se planteó, ¿no?, cuál es el porcentaje de sociedades constituidas con la ley de sociedades general, también pueden incurrir en delitos de narcotráfico o de corrupción. O sea, se habló de las mutuales, hay muchas figuras societarias o de asociación que pueden ser utilizadas, digamos, para cometer delitos. Lo que tenemos que tratar mediante este proyecto que presentó un grupo de diputados es de minimizar mediante la legislación esas posibilidades. Por eso hoy la ley de lavado no... Ese tipo de asociación... Pero hoy la ley de lavado no puede perseguir no nos olvidemos. No, le pregunto, perdón, para ponernos de acuerdo. Nosotros modificamos... Sí, entiendo. La ley de lavado es necesaria y es útil, pero esta en particular tiene que ver con una ley de sociedades que se hizo por aparte de la Ley General de Sociedades, entonces necesitaría esta modificación
puntual, ¿sí? Porque no nos olvidemos que esta no se hizo dentro de la modificación de la Ley General de Sociedades, sino que se hizo aparte. Por eso es un tema puntual, para mejorar las condiciones. Sin lugar a dudas que necesitamos darle tanto a los organismos de control como a la justicia mejores herramientas de interpretación de ciertas normas y de ejecución de ciertas normas para que mejoren los controles y luego el servicio de justicia cuando se detectan los casos ya hechos, digamos, ¿no? Los delitos hechos. Y de eso se trata. Pero sin lugar a dudas que hay que ir avanzando, digamos, lo más posible, y en este caso sí comparto algo que planteó uno de los expositores, que decía que una de las soluciones sería digitalizar, por ejemplo, el tema de los balances y las presentaciones, que sería una forma de que hasta se eviten, ¿no?, delitos, incluso de subfacturación y de truchar balances, como se habla habitualmente en la jerga, para todo tipo de sociedades, ¿no? Y bueno, hacia eso tenemos que avanzar, a la transparencia, mediante usar las herramientas digitales que sean, por supuesto, inviolables, ¿no? O sea, plantearon como una herramienta alternativa y que no signifique eso burocratizarles a las SAS, por ejemplo, la presentación de los libros contables, ¿no? Pasar de lo físico a lo digital. En eso, por ejemplo, creo que nos podemos poner de acuerdo y avanzar en algo que sea positivo y aceptados por todos los actores, entre los que estuvieron exponiendo hoy y los que van a venir a futuro, porque esta discusión recién empieza, ¿no? Y le hago una pregunta, diputada, por ahí es un poco específico y tal vez todavía no se cuente con esta información. De este conjunto de SAS que se presume lo que han hecho es lavado de dinero. Por ejemplo, este caso puntual de una persona que era propietaria de 29 SAS, ¿se pudo identificar si esa persona está en la Argentina, si esa persona abre esa SAS de manera remota, escondiéndose en algún lugar? Si esa persona además tiene otra clase de prontuario, si acaso logró ser detenida, porque es un delito, digamos, que se supone que es una pantalla para un delito millonario. Entonces, ¿cuánto ha avanzado o ha podido avanzar la justicia sobre, por ejemplo, este sujeto? Sí, de hecho, bueno, se dieron acá los casos con nombre y apellido, cómo cayeron en función de una situación que fue por que se estrelló una avioneta, y ahí empezaron a tomar el hilo de una investigación que determinó toda esta situación vinculada a estas sociedades para poder lavar dinero del narcotráfico, que está una causa en curso, hay próxima fecha de juicio, o sea, hay una investigación. Me decía el fiscal Rodríguez que hay otro caso similar en Córdoba, y no estamos con esto queriendo demonizar a la SAS, hacer que se entienda. Para nosotros es una herramienta válida, eso se defiende. Lo que decimos es que si esta persona, por ejemplo, en este caso en particular, de una banda de dos personas que después se vio que estaban vinculadas, como te decía, a la banda de los monos, y que llegaron a emitir 8.000 y pico de facturas, digamos, apócrifas, te das una idea de la cantidad que involucran, unos 70 millones de dólares. Te imaginas la cantidad, el volumen que son capaces de mover y de blanquear y de insertar dinero, digamos, que viene del crimen organizado, dentro de lo que es una provincia como Santa Fe, que sabemos que está atravesada por esta problemática de manera, digamos, tremenda, ¿no? Entonces, yo creo que también escuchamos algunas voces hablando de que se estaba trasladando un problema que puede ser de Santa Fe, de Cabo, de Córdoba, al resto o al interior, ¿no?, de las provincias. Bueno, yo creo que hay que avanzar justamente y escuchar más voces, pero ahí, ¿no es cierto?, para poder decir, bueno, a ver, esto se tiene que focalizar en un lugar, en una región. O sea, y ahí tenemos que llegar a esos acuerdos. Sí, me quedo pensando en estos casos puntuales que se pudieron presentar hoy, pero digamos, un poco para ir acompañando ese planteo que hace Martín. En definitiva se llega por una situación fortuita, porque en ese caso puntual, porque se estrelló una avioneta, digamos, no fue al revés, que hay una investigación que parte de la presunción o una hipótesis de que tal persona se está haciendo inteligencia y se presume que está involucrada en una falsa sociedad cuyo motivo es tener una pantalla para lavar dinero. Perdón, Melina, yo quizás yo me expresé mal en el sentido de que
había una investigación en curso. Perfecto. Y entre las cosas se cruzó la información. Esta avioneta que se estrelló, claro, en esta avioneta que se estrelló tenía un X destino donde, digamos, se suponía, o sea, se estaba haciendo un seguimiento, pero bueno, se dio la oportunidad en que sucede este siniestro, sí, y se logra, digamos, llegar de otra manera y más rápidamente. Pero bien, yo entendí mal yo. ¿Sí? Y lo último que yo quiero saber... No, pero también puede pasar, ¿eh? Sí. Es muy común que pase que detienen un vehículo en la ruta por algún control de tránsito y a veces nos vemos permanentemente reflejados en los medios estas situaciones, ¿no? Sí. Donde se descubren delitos de manera fortuita, como vos decís. Totalmente. No sería tampoco de extrañar que pase de esa manera. Sí. Y yo sé que ya se tiene que ir, pero le quiero hacer una última pregunta. Sí. Discúlpeme, le prometo son 30 segundos. Ese registro que usted mencionó, que sería una de los recursos para poder transparentar un poco estas sociedades, ¿debería estar dónde? ¿Debería ser controlado por quién? Digamos, ¿qué más nos puede contar sobre ese registro que se planteó? Básicamente debería ser controlado, o sea, por eso la discusión acá se daba que dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, ¿no? El Ministerio de Economía, hay un registro de emprendedores, debería haber ahí una registración inicial, luego eso se delega, por supuesto, en las IGJ, pero ahí, como decíamos, hay una discusión que dar, porque estamos metiéndonos en facultades no delegadas de las provincias, y ahí es donde yo vuelvo a decir, este tipo de cosas, como el mismo delito del narcotráfico, no se pueden combatir no se pueden hacer registros de manera aislada porque no sirven, y eso está demostrado. Por ejemplo, voy a dar un caso que no tiene que ver con este tipo de delitos, pero sí, por ejemplo, con el de aquellos que evaden sus obligaciones alimentarias, ¿no? Los deudores, sí. Que bueno, que hemos venido trabajando en esta idea, que tenemos que ir unificando para que un pícaro o una pícara no vayan a otra provincia a inscribir sus actividades comerciales para evadir el pago de cuotas alimentarias en la provincia vecina. Bueno, esto me parece que se trata de la misma cuestión. Tenemos que ir avanzando en coordinar y articular entre las provincias, porque un delito como el narcotráfico no se combate desde un solo lugar, desde una sola provincia. Sin duda. Que ahí, por eso digo, tenemos que seguir avanzando en los acuerdos. Bueno, la liberamos, sí. Gracias, diputada Jutrovic. Muchas gracias por su tiempo. No, por favor, a ustedes. Gracias. Que tengan buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Meli, así de esta manera, con la palabra de la diputada Jutrovic, entonces damos por finalizada lo que es la cobertura de esta Comisión de Legislación General, y para repasar y resumir, entonces lo más importante de esto es avanzar en la transparencia sin caer en la burocratización, ¿no? Ese es el objetivo principal de esta charla informativa, que estuvo cargada de juristas, especialistas en derecho societario y también de varios funcionarios del Poder Judicial, bueno, que vinieron a contar en primera persona respecto a los delitos y las falencias que está habiendo dentro de este sistema, y de esa manera cómo se puede avanzar para la modificación de ese régimen y que sea mucho mejor, ¿no? Lu, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chau. Bueno, Jessy tiene más información porque vos preparaste en placas un poco todo lo que pasó por esta comisión, para explicarlo bien. Sí, en realidad lo que vamos a ver es un poco las claves del proyecto presentado que motivó esta convocatoria con expositores para ver la posibilidad de avanzar en una modificación de esta legislación. Veíamos que se reunió, esto fue en la Comisión de Legislación General, y el proyecto presentado es de autoría de Germán Martínez, Cecilia Moró, que es presidenta de la Cámara, y Paula Penacá, del Frente de Todos. Para recordar, Meli, las sociedades por acciones simplificadas fueron creadas por la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Esta es la ley que fue sancionada en el 2017 y un dato para recordar, fui a buscar las actas de votación. En diputados, en el 2016 se votó con 189 votos a favor, solo 7 negativos y 1 abstenciones. Es decir, que la gran mayoría de lo que es hoy el Frente de Todos la apoyó en su momento. La iniciativa había sido presentada por el Poder Ejecutivo de ese entonces, el gobierno de Cambiemos, tenía la firma de Gabriela Michetti, de Marcos Peña, de Prat Gay, que fueron los autores originales de este proyecto, pero en la votación tuvo un amplio consenso. Lo mismo pasó en el Senado, que la votó en el 2017 con 59 votos afirmativos y no tuvo votos negativos y solo hubo algunos ausentes. Vamos a la siguiente placa para ver un poco de qué se tratan estas sociedades de acciones simplificadas.
Lo que establece la ley es que es un tipo societario, se crea por esa ley del 2017, que puede constituirse en 24 horas y de forma online, con pocos requisitos y que tiene un bajo nivel de control y regulación. Esto es lo que se plantea un poco en el día de hoy. Muchos, o sea, ponían incluso domicilios que no eran verificados. Algunos dieron el ejemplo, por ejemplo, se daba el domicilio de una plaza. Entonces iban a querer chequear el domicilio y era una plaza, pero en el momento de la inscripción... Pero con ese nivel de obviedad... Con ese nivel de obviedad. No, y otro de los casos que se informó en la comisión de hoy es que, por ejemplo, en Santa Fe a veces se ponían domicilios de los barrios donde son más conflictivos, donde hay más violencia, cuestión que los inspectores no puedan entrar porque saben que llegan a la puerta del barrio y dicen, no, yo acá no entro, entonces no se controla nada. Claro. Entonces o había... sea, adrede buscaban zonas calientes. Pero dieron el caso de domicilios de una plaza, de cualquier lado, era lo que se había registrado para inscribirse. Y les dan el quit automáticamente la FI para emitir facturas. No, pero yo lo que me pregunto, Claro. perdón, que me pica el pie. Lo que me pregunto es, porque la verdad que, bueno, son preguntas bastante ingenuas las mías, pero me parece que sirven un poco para echar luz. ¿Por qué una persona, digamos, frente a esta sociedad simplificada, va a optar por ir por una registración más compleja? Estas sociedades, a su vez, tienen un límite de contabilidad, tienen una restricción en cuanto a su actividad. Es decir, cualquier persona que hoy o que en algún momento, pensé que estaba pasando una persona y era ahí en la comisión. Cualquier persona podía simplemente registrar una sociedad simplificada. Sí, cualquier persona puede ser, sí, cualquier persona lo puede hacer. De hecho, el caso que contaba un fiscal que investigó o que fue el que participó de la investigación de este caso de las facturas apócrifas ligadas a la banda de los monos, contaba que las personas que integraban esa banda vivían en la ciudad de Rosario. Sin embargo, la inscripción de las sociedades de acción simplificada tenían domicilio en Capital Federal. Esto se repitió en varios momentos de las exposiciones, que de alguna manera lo que intentaban decir es que en Capital, evidentemente, Capital Federal, hay más flexibilidad, porque en la provincia de Santa Fe hubo distintas reglamentaciones del Poder Judicial que el juez que participó de Herbeta dijo, nosotros hicimos ciertas reglamentaciones para poner algunos controles. Bueno, Capital no lo hizo, entonces muchas, aunque sean de otras partes del país, van a los lugares donde es más fácil o que hay menos controles o menos requisitos. Pero el marco general de esa ley que tenía el objetivo de promover, digamos, emprendedores, pero eso tiene la contradicción que, por un lado, la deben utilizar muchísimos emprendedores que se les facilitaron muchas cuestiones porque necesitas poco capital para inscribirla, incluso puede ser negativo por lo que dijeron hoy, el capital inicial. Es que si es para emprendedores, me imagino que ese es voy a usar el mismo neologismo que usó la diputada Yutrovi, que me parece que está bueno. Las as buenas, digamos, las que tenían por delante un negocio bien habido, porque los dos son negocios, ¿no? El negocio bien habido. Es verdad, yo me pongo a pensar en un emprendedor, un tipo que tiene pocos empleados a cargo, poca inversión, y si era un trámite simple y con ese trámite el tipo puede ordenar mínima, tipo lo digo de una manera cariñosa, no. Sí. Claro, la duda sería si para los emprendedores con este proyecto de ley no se burocratiza mucho más todo. Y porque yo también me pregunto esto, ¿viste? Hoy por hoy nosotros tenemos un montón de emprendedores del bien que no tienen un taller clandestino, que es gente del bien que está tratando de traccionar su propia economía. Si vos tenés una sociedad que vos la podés armar en menos de 24 horas y tener cierta registración y desde ahí poder pedir un préstamo, que tampoco los hay, ¿no? O sea, digo, encima. Pero bueno. Esto te va a frenar un poco más. Y si se te complejiza todo este panorama. Ahora igual vamos a ver qué es lo que propone el proyecto, porque, creo que hay que ver cuáles son las modificaciones que se proponen y sobre eso discutir, que fue parte de una polémica hoy porque desde Juntos por el Cambio rechazan cualquier modificación y tienen la idea de como que estas modificaciones podrían eliminar las sociedades de acciones simplificadas, y desde el oficialismo le dicen no, es para transparentar. Esa es un poco, un poco lo que dice el diputado Martínez en su proyecto, es lo que explicaban en el día de hoy, que se ha convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como finalidad
el lavado de activos, entre otros, provenientes del narcotráfico. Y está, bueno, participaron justamente hoy el fiscal que fue parte de la investigación de esta banda que comentábamos, donde saltó que tenían 40 sociedades de acción simplificada, 29 eran de una misma persona. Claro, o sea, lo que decía recién la diputada Yutrovic. Claro, y aparte contaban un poco, el fiscal contó un poco la modalidad, decía que había una secuencia en la formación de estas sociedades. Un que modus era, operandi. Si formaban una y empezaban a tener algún tipo de control de algo, listo, la dejaban y armaban una nueva. Y así entonces se repetían muchas veces las personas, pero era para la misma finalidad, ¿sí? Sí, yo lo que también un poco planteaba recién Martín, pareciera que también cuando se habla de un fondo para el fondo, cuando se habla todo el tiempo de este delito que ha fugado divisas, que es el lavado de activos, o las empresas que han tratado de hacerse los vivos y no tributar y demás, vos decís, hasta acá, las herramientas que tiene un Estado para hacer un control sobre los negocios. Porque yo, mira, conozco un caso estúpido, pero un caso al fin, donde una persona que era responsable inscripta con una determinada actividad, con una supuesta atención al público, fue a comprar 1 kilo de café, así como te cuento, 1 kilo de café, pidió que el café tuviera el IVA discriminado y qué sé yo, y le cayó una inspección de la FIP. Entonces, si por 1 kilo de café te cae una inspección de la FIP, yo no puedo creer que no estén los recursos a mí me parece que hay como una para superposición investigar de a leyes. otro Yo nivel. no soy abogado, pero digo, con el Código Penal, no, yo tampoco, sumado pero me exaspera que por 1 kilo de café te cae una inspección y por $1.000.000 no. Por eso digo, Código Penal sumado a la ley de lavado más las facultades de la FIP, me parecen mucho, y la UIF, obviamente, que tiene un montón de facultades. Está bien, acá lo que decía la diputada, hay casos específicos, todo, pero esos casos específicos, cuando incumplen la ley, ¿no le entran las generales de la ley del Código Penal? Digo. Sí, o sea, cuando descubren, sí, el tema, yo creo que el objetivo un poco es intentar establecer, o sea, porque también si no hay otro tipo de requisitos, es muy difícil también controlar. O sea, si vos no tenés el domicilio bien registrado, te ponen una plaza, ¿y cómo haces para controlar también? O sea, entonces, lo que piden es desde el inicio. Entiendo. Entonces es al revés, son los organismos de control los que, con las facultades que tienen, pueden controlar más. Pero yo entiendo al revés. A ver, maestro, yo no te voy a abrir yo no te habilito una SAS si por Google Maps me salta una plaza. Bueno, o sea, es como una cosa eso muy... Es control. Claro, y eso porque es control. Es como una cosa pero muy rudimentaria. Sí. Y el tipo se abrió 29. Así es, bueno, por eso vamos a la siguiente placa y vamos a ver qué es lo que dice exactamente. Perdón que acá nos estamos trepando al alambrado ya prácticamente con Martín. No, pero está bien, dejemos que Jessica, a ver. Dice que las claves del proyecto es que todas las SAS deberán, en un plazo de 60 días, ante el registro público, acreditar la existencia y veracidad del domicilio. O sea, que no es que es un requisito estrafalario lo que está pidiendo, es como algo bastante elemental, ¿no? Ahí va. Acreditar la existencia. Va de la mano de lo que decíamos recién. Sí, tal cual. Me pongo en una compu y me fijo si qué onda este lugar que me están diciendo. Mínimo te pido un impuesto, mínimo te clavo un llamado telefónico, porque aparte, por suerte, estamos un poquito más tecnologizados que hace no sé cuánto, ¿hace cuánto que existe esta SAS? Desde el 2017. Bueno, avanzamos un toque tecnológicamente. Claro. O sea, se supone que tenés un mínimo bueno, de por eso, ese es uno de los Sí. cambios que propone. O sea, la ley original no contempla esto. O sea, no contempla que haya una acreditación del domicilio. Entonces, se propone que se acredite eso. Claro. Y por otro lado, presentar los estados contables de los últimos 3 ejercicios económicos finalizados, que esto es para ver la actividad. Esto es lo que más y cuestiona. esto es más polémico, porque también si yo Juntos no por el tengo Cambio. 3 ejercicios económicos finalizados porque estoy recién empezando y No, lo que quiero... o presentarás el que tengas. O sea, si arrancaste hace un año, presentarás el del último año. Que igualmente los funcionarios de la IGJ que participaron de las exposiciones en el día de hoy decían que en realidad es obligación para todos, incluso para las SAS, tener libros contables donde vos vayas mostrando los movimientos de tu actividad, libros, digamos, donde se registra todo eso, y que según la información que tienen de la IGJ, eso se incumple en el 90% de las veces en el caso de las SAS también. Claro. Entonces, es una manera también de acreditar que hay alguna actividad real.
Claro. ¿no? O sea, si no, vos cómo haces para acreditar que es una actividad real y no una sociedad que se arma Apócrifamente. claro, solo para emitir facturas y para lavar guita. Entonces, bueno, perdón que lo dije en términos no muy... En claro. términos... pero es un poco lo que propone el proyecto, es que haya una certificación de la actividad que se desarrolla. Porque otra de las cuestiones que tiene para facilitar a los emprendedores es que tiene definiciones muy amplias de las actividades que se realizan. Dentro de los estatutos que conforman las sociedades, contaban hoy que podían hacer desde ponerse un kiosco hasta, no sé, tener un una laboratorio audiovisual, sí. o sea, que era muy amplia, una misma definición del objeto de la sociedad era muy amplia, entonces eso también es favorable para los emprendedores, pero también favorable para Ahora, las actividades más ilícitas. también, digamos, en la vereda de enfrente diría yo, la verdad, no pueden ser obstáculos demasiado jorobados para abrirte una sociedad del bien. Claro. Que si vos detrás de esto, vos realmente lo que querés es ponerte un maxi kiosco, bueno, ¿lo vas a poner dónde? En la esquina de Cabildo y Juramento, fenómeno. Entonces tenés que tener 3 impuestos de Cabildo y Juramento que diga dónde va a estar tu maxi kiosco. Seguramente vendiste 10 paquetes de chicle, tenés que tener la manera de mostrar que vendiste 10 paquetes de chicle. No puede ser algo tan jorobado que te retrase, o sea, si estos mínimos requerimientos te retrasa o te complica o te burocratiza Claro. la apertura de una SAS, entonces detrás de eso tenés un negocio Claro. mal habido. Claro. Porque si O sea, tenés no un debería negocio ser- del bien, Sí. haces, o sea, tenés Lo todo que bien. se quejaban mucho desde la oposición es el problema de la digitalización. Hoy todavía hay muchos trámites que se hacen con papeles. Pero claro, pero Eh, ahora, Jessica, iba a eso. La digitalización no se puede definir con una resolución de la FIP diciendo a partir de ahora no hace falta Igual una está ley para eso. bastante digitalizada la FIP, ¿eh? Por Sí, eso bastante digo, pero que la digitalizada, FIP sí. emita una resolución y diga, señores, a partir de ahora las sociedades por acción simplificada deben ser digitalizadas. Acá está la base de datos, acá está No, es que la app hoy, o lo hoy que lo sea. son, las SAS es todo digital, no necesitan acreditar nada. Por Por eso. eso se las dan en 24 horas, o sea, la piden, Y presentan entonces, 2, 3 ¿cuál sería cositas, listo, se la ¿Cuál dan. sería el fundamento de la ley en este aspecto? No, de hecho la ley promueve, pasa que hay muchos de estos trámites que quizás, por ejemplo, lo de los ejercicios económicos, eso se acredita también en la IGJ, entiendo yo. O sea que Pero la bueno, IGJ de nuevo, la IGJ no puede emitir una resolución. y debería poder, sí, Digo, para tiene facultades, para hacer ¿no? el cambio Sí. del sistema, sí. Yo un De poco... nuevo digo, no hace falta una ley, a eso, lo que voy es Bueno, a eso. por ahí también haga falta. Lo que yo creo que lo que evidentemente, digamos, no está... Porque Son los controles. Son los controles, Claro, como obvio, en sí, sí, todo, como totalmente de en acuerdo. la alcoholemia, ¿entendés? Después lo que te falta son los alcoholímetros, no las ganas de entender que la gente no tome y maneje. ley de alcohol cero y si no hay pipetas no te sirve de nada. Por eso es lo Claro. que, exactamente. O si no tenés un policía que creativamente no se pare 10 veces en la misma esquina y que se pare en la de Exacto. enfrente. Claro. Y bueno, podés tener 3 millones de leyes que están copadas, que están La mejor buenísimas. ley, Porque yo creo claro. que el debate fue súper interesante. Sí. Porque si no estamos dando, por supuesto, creo en general, que hay como una resistencia a la modernización, ¿viste? Como no, si así, como era en la publicidad de la mayonesa, si así estamos bien, ¿se acuerdan? Entonces es como un no innovar, y quedamos en la época de las Claro. cavernas, y más con Claro. cosas así. Sí, sí. O sea, hay bastante, bueno, de hecho el proyecto lo plantea como uno de los puntos, lo de promover la digitalización de todos estos Claro. trámites, y muchos organismos públicos han avanzado, pero bueno, Y aparte hoy... yo de la IGJ la verdad desconozco cómo es, no, de la yo FIP más. conozco un Yo, si poco más. conocés vos, imagínate yo. Pero, o sea, siempre fue más, quizás fue más engorroso en la IGJ, en la FIP se avanzó bastante. Que aparte, a medida no tecnologices cualquier cosa, como recién bien explicaba la diputada esta idea del registro, y yo no te quiero spoilear nada lo que esté en las placas, así que vos frename, pero esa cosa del registro también, no, porque el registro en general es estigmatizante. El registro lo que te permite es visibilizar, y si vos Claro, visibilizás sí. lo que sea, propendés a que sea... Más digamos, transparente. menos engañoso, sí, más transparente. Así O sea, es. y eso a mí me parece que en este orden y en cualquier otro, pero en términos contables más todavía. Y bueno, o sea, si me vas a venir a tocar la puerta, digo a mí, pero no fue mi caso, por 1 kilo de café,
más te vale que me mandes 10 policías si se abrió un SAS, 10 policías de la FIP, si se abrió un SAS en una plaza, salvo que te hayas puesto un carrito de panchos. Claro. En la plaza, que puede ser. También, No, puede ser. No sé, no quiero dar ideas, ¿viste? Bueno, sigamos. si no se acredita esta información, lo que plantea el proyecto es que sean reportados esos quits a la FIP para que se los suspenda, es decir, que no puedan emitir más facturas si no regularizan esta situación. Vamos a la siguiente placa, que ahí, bueno, un poco lo comentabas vos, que nos adelantó igual, lo comentó la diputada Yutrovic. Y lo que plantea el proyecto es que los emprendedores que constituyan una de estas sociedades tengan una inscripción previa en este registro especial a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor de la Nación. Que aquí también hubo algunas polémicas, o por lo menos desde Juntos por el Cambio, los diputados que estaban presentes cuestionaban que este registro era como darle la potestad al Poder Ejecutivo que te dé el permiso para ver si te considera emprendedor o no. Lo digo para plantear la posición, por lo menos frente a este punto en particular. Lo que pasa que si todo esto realmente funcionara como tiene que funcionar, está fenómeno que la Subsecretaría de Desarrollo del Emprendedor, cuyo objeto de trabajo es el emprendedor, tenga un registro y diga, a ver, fulanito de tal, claro. ¿Qué se puso? No, tiene una fábrica de medias. Fantástico. ¿Cuánto factura? Tanto. ¿Cuántas personas tiene empleadas? ¿Dónde está? Claro, sí. ¿Pagó la luz? ¿Pagó el gas? ¿Hizo los aportes a sus empleados? No sé, me parece bárbaro, pero me da la sensación que hasta que no se eche un poquito de luz sobre uno de estos temas, de nuevo me pica el pie, pero no creo que reciba dinero, ¿no? Si te pica el pie. No creo que eso es con las manos. No, ya me parecía. Me da la sensación que hasta acá era como todo medio un siga, bueno. Claro. Y llama la atención porque, digamos, es sabido que si vos tenés mucha facilidad para abrirte una sociedad, bueno, hay muchos amigos del delito, no necesariamente narcotraficante, pero qué sé yo, que está queriendo hacer circular dinero de alguna manera, lo haga. Claro. Me llama la atención que no haya habido hasta acá herramientas suficientes como para decir, pero ¿quién se está abriendo un SAS? Sin que eso en vez de ser en 24 horas tenga que ser en 5 meses. Claro, sí, no necesariamente, acreditar un domicilio, si uno tiene un domicilio realmente no debería ser muy complicado de acreditar. No. Así que sí, creo que no debería ser un impedimento. Y otro de los puntos que tiene un largo apartado el proyecto donde propone que cita varios artículos que esta ley de los emprendedores que crea la SAS adapte al marco jurídico de la Ley General de Sociedades, que es una ley más vieja. Bueno, ahí explica para que se someta, digamos, a también los controles que tienen las sociedades en general, ¿no? Las existentes, sociedad anónima, SRL, sociedad de hecho, hay varios tipos. Y, como decíamos, plantea la promoción de la informatización y digitalización de los registros públicos. Estos son un poco las claves. Ahora, está interesante ver en la siguiente, en esta placa, los fundamentos un poco que tiene este proyecto por la experiencia que tuvo, ¿no? Este tiempo, que algunos los comentábamos recién. Se basa en un informe técnico este proyecto sobre la SAS del Ministerio Público de la Acusación y la Oficina de Investigaciones, donde ahí dice que la vulnerabilidad puede provenir no solo de la estructura habilitada por la ley a este tipo societario específico, sino también por la falta o escasez de control de las instituciones intervinientes. Eso es lo que venimos diciendo también acá con el doctor. El objetivo, el espíritu del proyecto es avanzar en que haya algún control, o sea, que la ley se modifique para brindar esas herramientas. Claro. Después hay otro informe en el que se basa. Sí, también es cierto y es bueno destacar que está aportando algunas ideas la ley respecto de cómo podrían intensificarse esos controles. Claro. Entonces se está haciendo un aporte en ese sentido para resolver esto que se reconoce como o bien escasez o falta de herramientas lo suficientemente asertivas para tener realmente la certidumbre que del otro lado hay una sociedad del bien y no una del mal. Sí, completamente.
Vamos a la siguiente placa porque también se basó en una evaluación nacional el proyecto de riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masivo, que es un informe del año 2022 sobre el periodo de enero 2017 y diciembre del 2020. Hoy, si el funcionario de la UIF que se hizo presente dio algunos datos, creo que del mismo informe, porque la conclusión que mostraba era la misma que está planteada en el proyecto de Martínez, que es que califica como vehículos legales de riesgo alto en relación al lavado de activos a tan solo dos tipos legales: a las empresas extranjeras en primer lugar y a las SAS en segundo lugar. Es decir, hicieron una evaluación de todos los tipos societarios y cuáles eran las de alto riesgo, y solo dos son de alto riesgo: las extranjeras y las de acciones simplificadas. Después están las sociedades anónimas, las SRL, en un lugar más bajo, en un riesgo medio, pero las dos únicas que están en riesgo alto para esta actividad, para el lavado de activos, son estas dos para tener en cuenta. Vamos a la siguiente placa, creo que es un repaso, de los expositores. Podemos acá también, en base a lo que ustedes escucharon durante esta comisión, rescatar algunas cosas. Daniel Herbeta estuvo presente, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que creo que es importante. Él apuntó bastante fuerte al problema de los controles, incluso planteando que en Santa Fe faltan controles en la hidrovía. Dice, no tenemos que mirar solamente este mecanismo de tipo societarios para el lavado de activos, tenemos que mirar los controles en distintos ámbitos, y donde dijo, en la hidrovía no hay controles. Dijo, claro. 250 empresas, ¿no? Dijo que... sociedades, perdón. Sí, 250, no sé bien de qué periodo. El de la FIP, ahora vamos a repasar, tiró algunos datos más globales, porque él hablaba solo de la provincia de Santa Fe. Claro. Era solo en la provincia de Santa Fe, donde mostraba que después de una reglamentación que ponía más requisitos, se crearon igual SAS, que pueden ser las SAS del bien, como le dice Meli, la de los emprendedores que realmente tienen algún proyecto, que en general eso lo que mostró el fiscal Walter Alberto Rodríguez, que es el que detecta todas estas 40 SAS de integrantes de la banda de los monos, decía eso, que en general las integrantes de bandas ligadas al narcotráfico de Santa Fe creaban las SAS en Capital Federal. Claro. No en la provincia de Santa Fe. Se ve que Capital Federal es más laxo. Claro, y eso también recién lo robustecía la diputada Yutrovic, ¿no? Traía lo mismo. Decía, había... digamos que fue interesante, o ella se quedaba con los datos aportados para poder conocer cómo están distribuidas estas SAS en el mapa. Sí, y bueno, decía, las facturas apócrifas que emitían a partir de estas 40 sociedades se calcula en 700 millones de pesos. Eso también es otro dato que dio el fiscal, que fue parte de esta investigación. ¿Calculados a qué dólar? Mentira. Sí, no, por eso dije en pesos. En pesos no. Hay que calcular, por los años. No, porque dice, bueno, 700 millones de pesos. 700 millones hace 2 años. Sí. Bueno, hay que hacer un cálculo. Muy atrasado todo. Muy atrasado. Pero sí, 700 millones hace 2 años eran más que ahora, eso seguro. Sin duda. Sí. También estuvo Ricardo Augusto Nissen, inspector general de la Inspección General de Justicia. Él apuntó duramente contra las SAS, dieron algunos números en el sentido de mostrar que eran herramientas que con la laxitud que tienen, tenían cualquier fin, que no podían acreditar. Los que dieron el ejemplo de nos ponen domicilios una plaza, o se inventan, o en barrios de difícil acceso, porque son barrios más pesados quizás, entonces los inspectores no se animan a participar, a entrar para hacer la inspección. Así que bueno, también dio algunos datos y fue ahí un poco, se generó polémica, sobre todo con Juntos por el Cambio, porque lo interpelaban, también decía, bueno, ¿y los controles quién los tiene que hacer? Bueno, ellos por lo menos del IGJ contaron que hicieron controles, pero que las herramientas que tienen son escasas para poder llevarlos adelante. Sí, y bueno, con ese monto de dinero, porque hacíamos el chiste, que no es tan chiste, que hace 2 años era de 700 millones de pesos,
Bueno, imaginemos lo que hoy ya 700 millones de pesos, obviamente lo pasas a dólares, teniendo en cuenta la contabilidad de un par de empresas no es mucho, pero es mucho dinero para que no se sepa bien de dónde viene, por lo menos. Digamos, cuanto menos es como una montaña de dinero, decís, bueno, che, si yo tengo la sospecha que 700 millones de pesos por lo menos provienen de un dinero ilícito, de un negocio ilícito, y encima es de lo que descubrieron. Claro. Imagínate la cantidad que tiene que estar ahí pululando. Sí. Dentro sin que haya sido descubierto. De lo que dijo uno de los referentes también de la AFIP es que el proyecto de ley es más que nada preventivo y no sancionatorio, ¿no? Aunque claro. También está contemplado también la eliminación o la nulidad plena de las sociedades, ¿no? En el caso de que se las encuentren en alguno de estos temas desfasadas de la ley, digamos. Sí, en principio plantea suspenderles el quit, de lo que yo por lo menos leí o comprendí, porque hay muchas cosas que hay que estudiar más en profundidad. Bueno, en estos días. No, y aparte esto acaba de suceder, claro. Vos dijiste porque en un punto dice la eliminación directamente de la sociedad. En el proyecto, bueno, claro. Puede ser que, claro, si no cumplen o si tienen, digamos, reclamos por o irregularidades. Sí. Claro, habría que ver eso. O si pasa más plazo también, de que no presentan la documentación, que lo puedan hacer. Claro. Bueno, también decíamos, estuvieron el jefe de gabinete de asesores de la UIF, la Unidad de Información Financiera, también José Bianchi, subdirector general de recaudación de la AFIP. El dato interesante dio un total de que existen alrededor de más de 53.000 sociedades de acciones simplificadas y que hay alrededor de 8.000, dice que no tienen ningún impuesto, que no tienen activo nada, que no se sabe qué hacen. Y un dato de todas las facturación. ¿De cuántas? 53.000, de 53.000 de total, unas 8.000 no tienen ningún impuesto activo, no se sabe qué hacen. Pero el dato que me pareció bastante relevante es que el de total de facturas apócrifas que detectó la AFIP, más del 70% corresponden a la SAS en el 2019. Ese es un dato del 2019. Dato, sí. ¿Sí? Bueno, también estuvo Alejandro Ramírez, abogado especialista en Derecho Societario. Repasamos con la siguiente placa, creo que es la última, los últimos expositores que estuvieron en el día de hoy. Manuel Tanoira, de la Asociación de Emprendedores de Argentina, con una visión más de defensa de la ley, o sea, planteando que hay actividades que las usan legítimamente. Y de lo copado que ha sido que exista esta manera, digamos, fácil de abrirte una sociedad si vos realmente tenés un negocio del bien. Sí, que son más que nada ligadas a la economía del conocimiento, empresas ligadas a la tecnología, claro. También estuvo José Pablo Salamercado, abogado especialista en Derecho Societario, y Rafael Manóvil, abogado especialista en Derecho Comercial. Así que seguramente veamos una nueva convocatoria para otra comisión informativa con más expositores para seguir abordando. ¿Este es el último que expuso? ¿El cordobés? El último que expuso... el cordobés. El de Córdoba, sí. Porque él dijo que directamente le pareció una mala ley. O sea, fue muy, muy crítico, digamos, bueno... Germán Martínez estaba diciendo que va a haber una segunda reunión informativa. Estamos hablando quizás de la semana que viene, con la idea de llevar, y esto atento, para hacer un repaso también de lo que se viene, Meli. A ver, dale, me gusta. Parecería ser que están tratando el 17 de mayo de hacer una sesión con este tema, con el tema del proyecto de ley agroindustrial. Bueno, tratar de consensuar algunos temas como para algunos temas que faltan dictamen. En el caso de agroindustrial y este proyecto concretamente faltan dictamen. Con lo cual, si de aquí al 17 de mayo logran dictamen, la idea es sesionar ese día. Habrá que ver si llegan. Bueno, hay que decir que fue una semana bastante próspera en materia de temas tratados. Se volvió al ruedo con el tema de juicio político. La Comisión de Discapacidad emitió dictamen con mucho consenso de parte de todos los bloques, así que hay varios proyectos que podrían ingresar a la sesión. Eso, tenía como una enorme cantidad de proyectos que uno puede entender que no generarían, que puede ser como esa famosa agenda de consenso, porque en mayo ya sí después es un mes fuertemente electoral. Ya se viene es el cierre de listas y de candidatos. Entonces, bueno, ahí también tenés muchos diputados que están a full con la campaña y es mucho más difícil construir quórum.
independientemente de los temas que puedan volcarse. Podríamos pensar que esta próxima del 17 de mayo, si se logra... Estamos hablando, vos te das cuenta, ¿no? Mitad de año casi, si es el 17 de mayo, casi mitad de año, y hubo... 2 sesiones. Una en extraordinarias. Y una con... Claro, con y no, y gabinete. también la del jefe de gabinete con Rossi. La del informe. Estamos hablando de 4 Pero sesiones. sesiones especiales, claro. Sí. En todo el año, digamos. Con lo cual esta sería la 5ª sesión que logran consensuar y llegar al recinto. Y después, como vos decís, Meli, se termina, me parece, el año legislativo, salvo que, bueno, obviamente van a tener que sentarse para aprobar el proyecto de presupuesto 2024, ¿no? Sí, seguramente ya mañana lo que podremos hacer es como un resumen de todo lo que ha dejado esta semana, y el viernes también suele ser el día a donde ya se deja planteada la agenda de comisiones de la semana que viene. Esta naturalmente tiene semana corta igual, ¿eh? Semana corta, claro, el lunes próximo es el Día Internacional del Trabajo y es feriado nacional. Entonces ahí, bueno, eso a veces restringe un poco la actividad. Pero el martes ya supongo que juicio político, por ejemplo, retoma porque el jueves retoma juicio político. Pasaron esta del semana, martes al jueves. Justamente como está el feriado, para no pegarlo el martes, lo pasaron el jueves a las 11 de la mañana, va a ser comisión de juicio político. Perfecto, y mañana vamos a saber un poco cómo sigue la agenda de la semana próxima, a excepción del lunes, es cierto que es feriado. Bueno, me parece un tema muy interesante y también complicado, ¿no? Para seguir. Es complejo de cerca. Por eso ahí decía Luca, había tantos necesitamos abogados para que sepan de derecho comercial. Sí, y de derecho tributario, todo esto es complicado. Totalmente. Societario, quiero decir. Gracias, Jessy, por haber venido y por haber formado parte de esta tarde excepcional. Gracias, Martín. Meli, un gusto. Hasta la próxima. No, ya no los veo ustedes. Sí, la próxima. Hasta la semana que viene. Bueno, pero se quedan ustedes ahí del otro lado con el análisis, con todo el equipo que va a seguir analizando lo que dejaron las comisiones del día de hoy, y nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde. Que estén muy bien. Chau. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Hemos tenido los mismos obstáculos que se tuvieron en el Senado, pero sin embargo logramos